Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Esta es una edición especial de la Real Historia. Es un programa especial porque el republicano Donald Trump vuelve a resurgir de sus cenizas. Se reinventa a sí mismo, restaura ciertos aspectos que lo hicieron popular y consigue esta victoria que creo que se va a confirmar en las próximas horas sobre sus rivales del partido demócrata para regresar a la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump, un hombre fenómeno porque inició un movimiento en el año 2015. 2016 fue su primera elección cuando derrotó a la demócrata también Hillary Clinton. Y en esta ocasión vuelve a derrotar a una mujer, Kamala Harris. Donald Trump en 2 ocasiones impide que una mujer sea la primera presidente de los Estados Unidos. Una curiosidad muy interesante también en ese sentido. Y el movimiento que él inició en el 2015, 2016 más o menos, el trumpismo, ahora encuentra una segunda faceta, un Donald Trump 2.0. Llegamos a tener un Donald Trump 1.0 que fue evolucionando y ahora tenemos a un Donald Trump 2.0. Hablaremos sobre este tema muy interesante y esto es la Real Historia. En el año 2015, en junio del 2015, Donald Trump anunció que iba a candidatarse para la presidencia de la República de Estados Unidos como republicano, en el Partido Rojo, el Partido Republicano de los Estados Unidos. Su campaña se sustentó en 3 aspectos fundamentales. Un antisistemismo marcado en contra de las grandes corporaciones, en contra de los grandes bancos mercachifles, como por ejemplo Goldman Sachs o JP Morgan, en contra de los grandes donantes de dinero, los grandes lobistas de dinero, los special interests, como él llamaba en esa época. Por ejemplo, en contra de George Soros, en contra de AIPAC, en contra de los grandes esquemas de dinero político que se utilizaban para financiar a candidatos. Hasta hoy se hace eso en Estados Unidos. Y él decía abiertamente que él no necesitaba seguir a los special interests, no necesitaba seguir al gran dinero de los lobbies, ni al gran dinero de los bancos mercachifles como Goldman Sachs, como JP Morgan, etcétera, etcétera. No necesitaba recibir el dinero de ellos porque él tenía dinero. Él es un billonario, recordemos, Donald Trump, magnate de bienes raíces, cuya empresa, The Trump Organization, acumula aproximadamente 6.000 a 8.000 millones de dólares en activos. Algunos dicen un poco menos, 4.000 millones. Es una cuestión debatible. Pero sin duda Donald Trump, de una familia billonaria y con una empresa billonaria, no necesitaba en el 2015-2016 de recibir dinero de estos special interests, de estos grandes bancos mercachifles y de estos grandes grupos lobistas mercachifles. Este fue el primer golpe y la primera línea clara de su ideología en el 2015 y 2016. Él se presentaba a sí mismo como un líder y un caudillo que no necesitaba del dinero de los otros para promover su propia plataforma política.
El segundo aspecto clave de el Donald Trump del 2015, del 2016, cuando fue electo, es su línea clara en contra de la inmigración masiva. Esto se hallaba muy influido por los libros que en aquel tiempo publicó una intelectual estadounidense llamada Ann Coulter, una mujer también bastante polémica ella, pero con una agudeza intelectual muy, muy notoria, que publicó un par de libros. El más impactante se llama Adiós América, The Left's Plan to Turn Our Country into a Third World Hellhole, que se traduciría algo así como Adiós América, el plan de la izquierda para convertir a nuestro país, Estados Unidos, en una porquería del tercer mundo, más o menos. Una porquería tercermundista. Pero en ese título, que es muy impactante y llamativo, la lectura del libro es sumamente interesante, porque la señora Ann Coulter en esa obra planteaba que este sistema globalista utiliza a la inmigración masiva para generar un desplazamiento laboral, para generar un abaratamiento de los costos laborales en detrimento de los países en general. Es decir, ¿esto cómo lo puedo explicar? En Europa, por ejemplo, cuando ellos no quieren pagar a los europeos por el costo de vida que tienen los europeos, adquieren a través de la inmigración, nos referimos a los grandes capitales, a los grandes capitalistas, a través de la inmigración masiva de africanos o de subsaharianos, etcétera, etcétera, los contratan a precio de esclavo para poder generar ganancias y rapiñar a los países. Y es una doble rapiña. Es una rapiña contra los países que pierden a sus ciudadanos más fuertes y sus ciudadanos más hacendosos, que son los inmigrantes, y es una rapiña a los países desarrollados, que ya no son contratados los trabajadores de los países desarrollados, porque se trae a inmigrantes a precio barato, a precio de esclavo, para trabajar en las empresas multinacionales a las que solamente les interesa el dinero, no les interesa el país, no les interesa la ciudad, solo les interesa el dinero. Entonces, este libro de Ann Coulter, Donald Trump señaló en el 2015 y 2016 que fue muy influyente en su pensamiento para entender el asunto de la inmigración masiva. Y el tercer aspecto clave de Donald Trump del 2015-2016, del primer Donald Trump, así como en la historia del peronismo hay un primer peronismo, un segundo peronismo, un tercer peronismo. En ese primer Donald Trump, un aspecto clave y fundamental que viene de la mano de lo que estamos señalando aquí es el nacionalismo, no solo cívico, sino un nacionalismo también económico, un proteccionismo de la industria nacional. Entonces eso viene de la mano a todo lo que estaba señalando anteriormente en este segundo punto. Un nacionalismo no solo cívico, sino un nacionalismo de protección de la industria y de protección del trabajador nacional. Finalmente, la tercera pata de Trump era la cuestión de la guerra. Donald Trump históricamente siempre pregonó que Estados Unidos debía dejar de presentarse como la policía del mundo, debía dejar de actuar como el matón y como el guardia de seguridad del mundo. Estados Unidos debía utilizar todo el dinero y las fuerzas que desperdiciaba para proteger, entre comillas, a la democracia en otros países, o para exportar la democracia a otros países. Estados Unidos debía utilizar eso para protegerse a sí mismo y para reconstruirse a sí mismo. Inclusive Donald Trump en algunos puntos y en algunos casos denunció a la OTAN, denunció que la OTAN era ya algo obsoleto, puesto que la Unión Soviética, contra la que surgió la OTAN, ya no existe más.
Y Estados Unidos inclusive amenazó con abandonar la OTAN si es que los demás países miembros de dicha organización no le pagaban a Estados Unidos lo que le debían, porque Estados Unidos hacía el gasto grande de sustentar a esa organización y los otros países se lavaban las manos y gratuitamente recibían las dádivas de la protección militar estadounidense. Entonces, esos tres elementos. Elemento 1, Trump contra los grandes bancos mercachifles y los grandes lobbies mercachifles. Punto 2, Trump contra la inmigración masiva, proponiendo un nacionalismo económico y un proteccionismo económico. Y punto 3, Trump contra el intervencionismo y las guerras internacionales promovidas por Estados Unidos. Eso formó al cóctel explosivo y potentísimo que fue el primer Donald Trump, el del 2015-2016. Y si a eso se le añadía el contexto social, un contexto en el que existía un grupo de personajes que combatían contra la cultura woke, que ya en el 2015 y 2016 existía fuertemente, esta cultura woke de los progres, de los varios géneros, de todas las consignas del progresismo y del liberalismo anglosajón, que no hace falta que las detallemos aquí. La cultura woke, al decir eso, creo que la mayoría ya entiende de qué estamos hablando. En 2015-2016 existía un medio cultural de una especie de nueva derecha estadounidense que se rebelaba contra este establishment cultural de la izquierda estadounidense. Y los personajes de ese medio cultural, de esa nueva derecha estadounidense, llamémoslo así, Steve Bannon, Andrew Breitbart, Kellyanne Conway desde lo político también, los Proud Boys, Gavin McInnes, Rebel Media con Ezra Levant y con Lawrence Southern, Milo Yiannopoulos, que cayó en desgracia después, una serie de personajes que giraron en torno a Donald Trump, le impulsaron, le potenciaron, y allí Trump inteligentemente toma también este aspecto de la batalla cultural, que diríamos, como un caballo de batalla, una línea de combate en contra de la izquierda. Entonces, ese cóctel potentísimo de Trump contra los bancos mercachifles, contra los lobbies mercachifles, de Trump contra las guerras de Estados Unidos y contra el rol de Estados Unidos como policía del mundo, de Trump promoviendo un nacionalismo cívico y un nacionalismo económico, de Trump en contra de la inmigración masiva y de Trump adhiriéndose a la lucha cultural que promovían estos personajes de la derecha, de la nueva derecha estadounidense, el alt-right estadounidense. Eso generó el movimiento que hoy llamamos y conocemos como el trumpismo. El trumpismo 1.0. Donald Trump venció a Hillary Clinton en el 2016, una victoria totalmente inesperada para el sistema, para los grandes medios que se jugaron enteramente por Hillary Clinton. Y el mandato de Trump en el 2016 está marcado por dos aspectos fundamentales. El segundo aspecto, que ya fue a posteriori, la pandemia de COVID-19, que no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero le marcó fuertemente. Pero el primer y fundamental aspecto, y esto hay que decirlo, es que Trump gradualmente fue abandonando esas premisas que hicieron que su movimiento tenga tanto arrastre y tenga tanta potencia en el 2015 y 2016. Trump se fue acomodando al Partido Republicano estadounidense
que en el fondo forma parte del sistema perverso al que él denunciaba en el 2015 y 2016. Cuando Trump se candidata, él se presenta como un antisistema dentro del Partido Republicano. Se opone al establishment del mismo Partido Republicano. Y es cuestión de leer los discursos y de leer todas las cosas que él decía en esa época. Pero gradualmente se va adhiriendo a ese establishment y su discurso originario, el discurso del Trump del 2015, del 2016, se va diluyendo, se va disipando. Y fundamentalmente lo que él quiere hacer o lo que él mantiene de su discurso original es tratar de que Estados Unidos no intervenga en conflictos externos. Después, en lo demás, fue como que él se va acomodando cada vez de una manera más creciente. Por esa razón, en el 2020, a pesar de las acusaciones de fraude electoral, que sin duda habrán existido, a mí eso yo no lo pongo en duda un solo segundo, porque estamos hablando de la democracia liberal, en donde el fraude es lo más común y corriente. Hubo una decepción y una desilusión por parte de los que le apoyaron inicialmente a Trump. Y cuando fue derrotado en el 2020, nadie esperó que él pudiera resucitar. Sin embargo, a lo largo de su historia, Donald Trump, como empresario, como magnate de bienes raíces, en numerosas ocasiones debió soportar el duro y el amargo sabor de las derrotas. Pero en numerosas ocasiones también el hombre se reinventó y resucitó de situaciones increíbles. En sus negocios, por ejemplo, vio varias quiebras, vio varias caídas, vio varios golpes. Y cuando muchos lo daban por perdido a Trump, él de manera inteligente logró salir adelante de nuevo. Estamos hablando de sus negocios. Y en este caso, en el 2024, ya como político, Donald Trump político, lo mismo sucedió. El mundo le da, digamos que el sistema, el medio cultural le da una segunda oportunidad. Porque gobernaba en los Estados Unidos Joe Biden y Kamala Harris, dos personas que evidentemente a los ojos del mundo entero eran dos increíbles incompetentes. Y Estados Unidos, en el gobierno de estos dos personajes, Joe Biden y Kamala Harris, se embarcó en nuevas campañas bélicas, financiando o participando indirectamente o directamente incluso en nuevas operaciones bélicas internacionales. Ténganse en cuenta el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde Estados Unidos mandó trillones de dólares para ayuda militar al gobierno de Ucrania. Ténganse en cuenta la guerra entre Israel y los palestinos y libaneses, en donde de nuevo Estados Unidos manda trillones de dólares en ayuda militar a Israel. Y estos aspectos, solamente estos dos aspectos, esta guerra en Ucrania y especialmente la guerra de Israel contra Palestina y Líbano, hace que muchos estadounidenses se pregunten por qué nuestro país tiene que estar de nuevo apoyando, mandando dinero para guerras que no son de nuestra incumbencia ni de nuestro interés. Y si a eso se le añade la economía estadounidense, que no se recuperó del todo de la pandemia del COVID-19, se produce un contexto de completo hastío y completo rechazo a las figuras de Joe Biden y de Kamala Harris, en primer lugar. En segundo lugar, el pueblo estadounidense, que no quiere que los Estados Unidos de América actúe como policía del mundo, ni que actúe como el financista de las guerras del mundo, sino que quiere que se preocupe por su pueblo y que se retire de esos conflictos.
Y en tercer lugar, una economía que no se recupera del todo y que la gente ve que solamente con un cambio de timón podría darse una variación a ese rumbo de estancamiento y de retroceso económico en los Estados Unidos. Es allí donde de nuevo Donald Trump resurge como el candidato que engloba las esperanzas de un pueblo. Un hombre que es un símbolo ya en este momento, un símbolo, una especie de caudillo de esta época y de estos tiempos. El caudillo heroico que resurge de las cenizas y que encarna en él mismo todo lo que representó o representa en el imaginario colectivo internacional los Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump, un hombre neoyorquino, blanco, magnate, con sus aciertos y desaciertos, muchas veces brusco en sus expresiones, muchas veces dicharachero, un celebrity, porque Donald Trump es un celebrity, con una experiencia política quizás no muy extensa, más allá de su primera presidencia, y que sin embargo también tiene esos valores nobles del estadounidense. Porque el estadounidense como pueblo es un pueblo noble, un pueblo sencillo, un pueblo querendón, un pueblo ingenuo, un pueblo que siempre mira lo mejor del otro. El estadounidense es así. El que conoce a un estadounidense profundo, se da cuenta que él es así. Es un sencillo, es noble de corazón, es de buenas intenciones, es muchas veces ingenuo, muchas veces brusco, muchas veces no mide, no es jactancioso. El estadounidense, él ama a su país, pero no es jactancioso, contrariamente a lo que la gente crea. Y Trump representa eso. Entonces surge un trumpismo 2.0. Un trumpismo 2.0 que está muy domesticado, muy controlado. Ya no es el Trump del 2015 y 2016, pero nunca se sabe si puede volver a ser ese Trump del 2015-2016. El destino no suele dar segundas oportunidades. La historia no suele dar segundas oportunidades. Hay casos excepcionales y excepcionales a lo largo de los siglos, pero suele ser bastante raro. Y sin embargo, Donald Trump tendrá una segunda oportunidad. Veremos si el hombre puede, ya en esta versión 2.0 de su mandato, acomodar el carro de los Estados Unidos de Norteamérica, país que está en una encrucijada, porque los yanquis saben en lo más interior y profundo de ellos mismos que su país, su nación, por lo menos en lo referente a la economía y en lo referente a la industria, ya dejó de ser la primera potencia mundial. China, la República Popular China, es hoy la primera potencia mundial en lo referente a la economía y en lo referente a la industria. Estados Unidos sigue teniendo influencia poderosísima en lo político, en lo cultural, y sigue siendo, con matices, la primera potencia militar del orbe. Pero los estadounidenses sienten y quieren y prefieren dejar lo militar de lado, dejar la influencia política internacional de lado, y prefieren que Estados Unidos se reconstruya en lo económico y en lo industrial, y que el mundo sea libre en todo el buen sentido de esa expresión. No más Estados Unidos, policía del mundo. No más Estados Unidos imponiendo o exportando su democracia al mundo. Sí al Estados Unidos que respeta a los demás países del mundo y que se preocupa por sus asuntos. Eso es lo que el pueblo estadounidense quiere, y en Donald Trump ven a la figura que podría hacer en este momento clave de la historia para los Estados Unidos el esfuerzo de recuperar la grandeza perdida
de la Unión Norteamericana. Veremos cómo le va al señor Donald Trump en su segunda presidencia y en esta extraña segunda oportunidad que el destino le está dando. Síganos en las redes sociales, esto es Facebook, esto es Instagram, a través de Facebook, a través de Instagram, de Twitter X, que por cierto, a diferencia del 2015-2016, Donald Trump recibió apoyo de grandes magnates de la tecnología como Elon Musk o como Jeff Bezos en menor medida, o como Larry Fink de BlackRock, que sutilmente le dio el apoyo. Así es que no es el mismo Trump del 2016 sin duda alguna. Pero bueno, síganos, como ya les dije, en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, X, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Y si Dios así lo permite, a través de Informate PI nos volvemos a encontrar el próximo martes para otra edición de La Real Historia. Hasta entonces.